Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les habla Emma Contreras, gerente de operaciones de ATC. Es un gusto para mí estar nuevamente en este programa de Alliance Trust Certification. Les recuerdo nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Facebook e Instagram con el mismo nombre o bien a través de nuestra página web www.alliancetrustcert.com. Y bueno, hoy contamos con la presencia de dos grandes profesionistas, dos grandes invitados. Nuestro primer invitado nace en Atlisco, Puebla. Estudia la licenciatura en Informática Administrativa en el Grupo Cultural ICEL y ha desempeñado grandes puestos como son gerencia de proyectos, gerencia de calidad, jefatura de calidad, sistemas integrados y además forma parte de nuestro equipo auditor. Él es el ingeniero Jesús Aguilar. Bienvenido, ingeniero Jesús. Y bueno, también nuestro segundo invitado es un invitadazo de honor, es nuestro director general, el licenciado Mario Eduardo Hernández Buscanga. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes. Muchas gracias, Emma, muchas gracias, Mario, por esta oportunidad. Pues vamos a platicar hoy sobre este tema que es muy interesante y pues gracias. No, al contrario, Jesús. Emma, buena tarde. Buena tarde a todos nuestros amigos que nos sintonizan en este momento a través de Facebook. Pues bueno, como comentaba Emma, nuestro querido amigo Jesús es uno de nuestros auditores allá por el Bajío, toda la parte de Guanajuato, Querétaro y otras áreas también ahí donde nos va apoyando en diferentes proyectos de certificación y capacitación. Pues bueno, vamos a dar inicio a esta sesión que esperemos que sea muy provechosa y del gusto de todos ustedes. Igual también les hacemos la invitación a todos nuestros amigos que nos están visualizando en este momento, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda en relación al tema que vamos a abordar el día de hoy, que es el tema de gestión de riesgos dentro de los sistemas de gestión ISO, por supuesto las pueden hacer a través del chat que tenemos aquí abierto en esta transmisión que está totalmente en vivo. Entonces, pues vamos a dar inicio con el programa. Adelante, licenciada. Perfecto, bueno, ingeniero Jesús, yo creo que a la audiencia le gustaría saber a qué se refiere el término gestión de riesgos en sistemas de gestión. Ok, fíjate que así de forma muy breve, la gestión de riesgos son todas las actividades que hace la empresa para coordinar, para dirigir y controlar a la organización en el tema de riesgos. Pero me gustaría tocar unos temas un poquito anteriores a esto. Fíjense que yo comencé con la parte de gestión de riesgos, por decirlo así, con una empresa en donde trabajábamos e implementábamos sistemas de gestión de calidad primero, pero por ahí, todavía la empresa manejaba ISO 9002 en aquella época, decidió también meter un sistema de medio ambiente y un sistema de seguridad. De hecho, no había norma todavía en ese momento. Entonces, pues nos decían, ok, vamos a revisar cuáles son los aspectos ambientales de la organización, cuáles son los peligros que tiene la organización y vamos a tratar de hacer un sistema que trate de amalgamar todo esto. La verdad sí fue algo un poco complicado, pero lo que notábamos es que tanto la gente de medio ambiente, la gente de seguridad, empezábamos a trabajar separado. Entonces cambió la norma, evolucionó, y empezó a decir algo acerca de los procesos, algo que todavía no manejábamos muy bien. Pero fíjate que cuando definieron este trabajo, o sea, vamos a trabajar con procesos, como que le empezamos a encontrar mayor sentido a todos los puntos que empezaban a marcar. Entonces, el tratar de gestionar peligros, el punto de gestionar aspectos ambientales y el punto de gestionar los requisitos como que iban más hilados en el momento que empezamos a ver esto de los procesos. Esto creo que fue una evolución porque nos empezó a decir, oye, pues si hay mucho chiste de integrar sistemas. Y entonces sucedió que la empresa quiso empezar a gestionar el sistema que teníamos a través del control de pérdidas. El control de pérdidas de Frank Bird, pues también es un sistema en donde te dice, oye, revisa en cada punto de tus procesos en dónde estás teniendo pérdidas.
y cuáles son las causas de estas pérdidas. La metodología te da una lista de causas, las cuales debes revisar, analizar con los equipos y a partir de ahí implementar controles. Entonces, ver todo con procesos y ver el punto de analizar pérdidas como que le empezó a dar un sentido mucho mejor y mucho más proactivo a todo nuestro sistema. Y entonces, precisamente cuando nace, bueno, ya por esas fechas, la ISO 31000, precisamente, que habla ya sobre la gestión de riesgos. Y entonces vimos con todo este trabajo que no solamente era la parte de pérdidas, que lo empezábamos a ver desde un punto de vista de seguridad y tratarlo de obligar a que circulara por todos los demás sistemas de gestión, ya no salió tan forzado gracias a 31000, porque te dice, oye, chécate porque debes revisar a la organización a través de los riesgos. Entonces, este es el sentido propio de gestiona a la organización a través de los riesgos. Y creo que a partir de la ISO 31000 nos dio mucha más claridad para trabajar. Después, 9001 cambió, evolucionó otra vez y ya implementó dentro de sus requisitos el pensamiento basado en riesgo. Y creo que ha clarificado muchísimo el trabajo que tenemos todos los que nos encargamos de los sistemas de gestión. Muy bien. Fíjense que algo bien interesante, no sé tú, Jesús, cómo lo hayas visto, pero por si algo que yo ya había notado desde hace muchísimo tiempo, desde antes que ISO 9001, el Comité Técnico 176 incluyera el tema de gestión de riesgos, la misma norma era una norma un tanto preventiva, ¿no? Era una norma que siempre buscaba desde los diferentes puntos, desde los diferentes enfoques administrativos, de ingeniería, de la parte de cadena de suministros, poder asegurar precisamente que estos servicios y que estos productos que las empresas suministraban pues tuvieran de alguna manera ciertos controles. Los requisitos incluso de la misma norma son requisitos en muchos casos preventivos, precisamente para tratar de evitar que las organizaciones caigan en algún tipo de incumplimiento precisamente por una mala práctica. Sin embargo, en muchas ocasiones las organizaciones han visto estos requisitos como un mero cumplimiento, como el requisito de que tienes que pagar un impuesto, como el requisito que tienes que contar con X o Y cuestión para poder operar tu organización. Y no, realmente la misma norma en sí, su aspecto filosófico, toda su base, es una norma que está muy enfocada en la prevención. Era tanto así que la misma norma incluye desde la versión, si no mal recuerdo, 2000, si no es que antes, el enfoque de contar con acciones preventivas. Sin embargo, ¿qué es lo que pasaba? Las organizaciones no entendían en qué momento era el momento apropiado, el momento preciso para poder implementar una acción preventiva, y algo que pasaba mucho en las organizaciones es que constantemente trabajábamos en acciones correctas. Quiere decir, estábamos trabajando en tapar baches y en tratar de identificar acciones o las causas precisamente de esa situación que había sucedido para entonces tratar de eliminarle que no volviera a ocurrir. Sin embargo, este enfoque en riesgos precisamente cambia mucho la forma incluso de cómo planificar un sistema de gestión o cómo planificar. Voy a romper un poquito el esquema que traemos en el título de esta sesión. Cambia incluso en cómo planificar la operación y el día a día de cualquier tipo de organización. Para muestra un botón, tengo un amigo que es empresario, tiene algunos negocios y bueno, ahorita con el tema del COVID pues se ha visto afectado en diferentes situaciones y me empieza a comentar, oye, mira, ¿cómo ves? Pienso hacer recorte de horarios de trabajo, pienso hacer esto, etc. Le digo, mira, me parece muy bien. Lo que yo te invito es precisamente ve el enfoque en riesgos. El enfoque en riesgos no es exclusivo de empresas certificadas, no es exclusivo de organizaciones internacionales o organizaciones grandes. El enfoque en riesgo lo vivimos el día a día en cualquier organización, en nuestros hogares, en cualquier trabajo. Yo le decía, a ver, ¿qué es lo que puede pasar bajo esta situación? Vamos a plantear, vamos a jugar con la simulación de escenarios.
pudiera pasar que tus trabajadores, por el recorte de horarios, empiecen a buscar otras opciones laborales. ¿Y eso a ti qué te va a generar? Te va a generar pues retrabajos, te va a generar que tengas que volver a invertir en capacitación porque ya tienes personal capacitado, etcétera, ¿no? Entonces, evalúalo. Al final de cuentas, se tienen que tomar decisiones dentro de las organizaciones. No es que no se vayan a tomar esas decisiones, pero sí es muy importante que siempre en un proceso, que siempre en una organización, en un negocio, podamos trabajar con los datos, podamos trabajar con lo que puede llegar a ocurrir y precisamente ante este análisis poder determinar cuál es el mejor rumbo, cuál es el mejor tratamiento. Yo siempre hago una analogía con el tema médico. Desafortunadamente, en México, yo me atrevo a decir, sin un dato duro, sin un dato concreto, pero aproximadamente yo estoy seguro que el 85% de los mexicanos, y si no en Latinoamérica también, porque es un dato que parece ser que en toda Latinoamérica tenemos muchas coincidencias, vamos con un médico, vamos con un doctor, vamos a hacernos estudios hasta que tenemos un padecimiento. Entonces, esto yo hago la analogía con una acción correctiva. ¿Cuál es la acción preventiva? ¿Cuál es el enfoque en riesgos? Que si nosotros tenemos antecedentes de familiares con ciertos padecimientos, etcétera, entonces yo debería tener más cuidados, tendría que actuar de manera más preventiva, precisamente para estar monitoreando esta situación y poder ser más preventivo y más proactivo en caso de que no suceda. Licenciado Mario, entonces, ¿cuál es la importancia del sistema de gestión de riesgos dentro de las normas ISO? Muy bien. Fíjate que aquí un tema importante, un tema algo que hemos platicado incluso entre auditores. Muchas veces las organizaciones, al no comprender bien cuál es el objetivo de un sistema, no es un sistema de gestión de riesgos, sino que es parte de lo que se integra hacia un sistema de gestión, llámese de calidad, llámese de inocuidad, llámese medioambiental, de seguridad, etc. Este enfoque de gestionar los riesgos precisamente tiene que ver con que las organizaciones puedan identificar dentro de sus procesos todas aquellas situaciones o todos aquellos escenarios que puedan poner en peligro lo que quieren gestionar. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar en aspectos de ISO 9001, que estamos hablando de temas de calidad. Si nosotros vemos un mapa de procesos, independientemente si es un proceso operativo, si es un proceso estratégico, si es un proceso soporte, las actividades que se llevan a cabo dentro de ese proceso, las decisiones que se llevan a cabo dentro de ese proceso, van a afectar de manera directa o de manera indirecta al producto o al servicio que se esté produciendo en esta organización. Pensando en un ejemplo más específico. Vamos a pensar en una organización en la cual no se lleve a cabo o no se gestione de manera apropiada el tema de selección de personal. Entonces empezamos a contratar personal por contratar, por cumplir una vacante, y no tenemos los mecanismos apropiados para asegurar la competencia de estas personas. ¿Cuál puede ser la consecuencia? Bueno, la consecuencia, sin ser un proceso operativo, es que cuando lleguen a operar alguna actividad o lleguen a ejecutar alguna actividad dentro de la organización, abremos más la posibilidad de que pudieran existir fallas al interior de la organización. Entonces, existen muchos errores cuando se empieza a gestionar o a identificar estos tipos de riesgos, ¿no? Pues uno de los errores más comunes es que eso nunca ha pasado, o creemos que eso es externo y no lo tenemos que controlar, porque tenemos que entender que el enfoque en riesgo no solamente es al interior de la organización, sino que también es al exterior de la organización. Perfecto. Y bueno, a mí me parece que uno de los grandes aciertos que ha tenido ISO es precisamente observar cómo se va comportando la industria e ir tomando algunas prácticas que han sido muy importantes, que las mete como requisitos en las normas, y me parece que esta parte de gestión de riesgos ha sido de las que más impacto va a tener. Digo, aprovechando el comentario que Mario hacía hace un rato, afortunadamente me ha tocado auditar empresas en toda América y resulta que es cierto, o sea, prácticamente ninguna empresa estaba haciendo control de acciones preventivas, es decir, tenía el procedimiento, tenía incluso
se veía que fabricaban algunas para tenerlos para la auditoría, y no era el caso. O sea, si tú, y todavía, hoy todavía, si estás haciendo algo para cumplir con un punto de la norma, pues está mal. O sea, el chiste es que lo hagas pensando en cómo afecta positivamente a tu organización. Entonces, como les decía, uno de los aciertos de ISO fue meter la parte de gestión de riesgos. Ingeniero Jesús, entonces, ¿qué beneficios traería para una organización contar con una metodología para el control de riesgos? Ok, gracias. Pues precisamente, como les decía, cuando de pronto visualizamos a la organización tratando o con el enfoque de control de pérdidas, precisamente la metodología es revisa dónde tienes pérdidas, pero con 31,000, ahora nos dice, ¿cuál es el objetivo de 31,000? El objetivo básico es que la empresa genere valor, pero tú te debes encargar de conservar este valor. Entonces, lo que nos ofrece 31,000 es precisamente la metodología que le va a ayudar a la organización a encontrar esos puntos críticos en donde debe trabajar para conservar el valor, para que no haya algún tipo de pérdida por el riesgo, bueno, etcétera. El punto aquí es, también como lo comentaba Mario, hay que tener mucho cuidado en la parte de definir el objetivo. Cuando tú defines un objetivo adecuado para hacer la investigación de tus riesgos, tienes la oportunidad de definir las áreas, el nivel, porque puede ser un nivel estratégico, un nivel de mandos medios o en la parte operativa. En la parte operativa también hay riesgos, en la parte directiva también hay riesgos, y 31,000 te ofrece la oportunidad de tener precisamente un sistema que te haga revisar, controlar estos riesgos. Fíjense que algo que he notado muchas veces en las organizaciones, coincido totalmente con lo que nos está compartiendo Jesús. No sé tú cómo veas esta parte, Jesús. Desafortunadamente ISO 31001, al igual que ISO 19011, son normas de referencia. ¿Qué es una norma de referencia? Es una norma que es apoyo para poder desarrollar ciertas actividades. Y precisamente eso que estaba mencionando Jesús pasa muchas veces en las organizaciones cuando empiezan a implementar su sistema de gestión, independientemente de la norma o lo que quieran gestionar, que confunden el tema de metodología con la herramienta que van a utilizar para la identificación o la calificación de riesgos. Porque me ha tocado ver muchísimas veces en diferentes auditorías donde dicen, es que la metodología que utilizamos no nos está funcionando. A ver, ¿qué utilizas? No, pues utilizo la MEF, utilizo Chicago, utilizo X o Y, un análisis matricial. Algo que se confunde es que eso no es el método. El método precisamente lo va a clarificar muchísimo más ISO 31001, donde también, ojo, debemos de tener en cuenta algo muy específico. ISO 31001, al igual que casi todas las normas, o más bien todas las normas de sistemas de gestión y sus normas de apoyo, son normas que nos van a dictar ciertas directrices, o sea, nos van a recomendar ciertas acciones. Por ejemplo, algo que casi ninguna organización desarrolla cuando empieza a hacer su análisis de riesgos, es llevar a cabo precisamente el análisis de los riesgos residuales, en el entendido que, o en la creencia de que si yo establezco un control, en automático ese control me tendría, una vez que yo evalúo la eficacia, me ayuda a eliminar por completo la situación. Y esta es una falsa creencia, porque independientemente del control que tú utilices, si va a ser un control para reducir la ocurrencia o evitar la severidad, siempre puede existir un efecto colateral. Entonces, eso es un tema que las organizaciones y las personas que gestionan los riesgos, pues deberían de estar muy atentos, precisamente porque al establecer un control, pudieran surgir nuevos riesgos, algo que parece un tanto irónico. Muy bien, Lic Mario. ¿Y entonces qué pasa si no se identifican, no se controlan los riesgos? ¿Cuáles serían las consecuencias para la empresa? Bien, fíjate que, bueno, para efectos, algo que por lo general
a mí que me ha tocado también estar de ambos bandos, tanto mucho tiempo cuando implementamos sistemas, existía una máxima dentro del tema de la asesoría, y creo que es una máxima dos máximas muy malas. Una es documenta lo que haces. Y aquí podemos caer en un tema que, bueno, que si lo que estás haciendo ya es una cuestión controlada, es un método que te está permitiendo tener buenos resultados, un buen producto, un buen servicio, pues tienes la posibilidad de poder estandarizar esa situación. Pero ¿qué pasa? Porque además es algo muy común y es una queja muy frecuente que me toca revisar cuando estamos auditando, platicando con la dirección, ahora sí, de director a director, es, oye, a ver, yo tengo mi sistema de gestión, pero sigo teniendo las mismas fallas y sigo teniendo los mismos problemas o más. Bueno, esto se debe precisamente por un análisis de riesgo muy básico. ¿Qué quiere decir? Existen o se desarrolla, como lo había comentado Jesús, un análisis de riesgo superficial para dar un cumplimiento mínimo con el requisito de la norma. Entonces, ¿cuál es o qué es lo peor que puede pasar para un sistema de gestión? Deja tal vez alguna posible no conformidad por encontrar inconsistencias en lo planificado contra lo ejecutado. Eso es lo de menos. Lo peor que puede suceder para una organización es que al no tener controlado, identificado y gestionado un riesgo, pues es que la falla se va a seguir suscitando y por lo general, independientemente si es una falla en producción, si es una falla en un tema administrativo, si es una falla ambiental, en temas de seguridad, en temas de calidad, al final de cuentas todo recae en recurso. Y del recurso que estoy hablando es el recurso económico. Y por supuesto, cuando las organizaciones no tienen ese engranaje de sus sistemas o su análisis de riesgos, pues por supuesto que van a correr, valga la redundancia, ese gran riesgo de que su sistema de gestión no les esté arrojando los resultados que esperan, o por lo menos no estén pudiendo vivir ese objetivo que es parte de un sistema de gestión de calidad, de reducción de fallas, reducción de gastos, reducción de mermas, etcétera, ¿no? Creo que es uno de los principales temas que pudieran ser, y bueno, ahora vamos a pensar que fuera un tema de medio ambiente, un tema de seguridad, pues un riesgo alto que pudiera suceder es que al no gestionar esto de manera apropiada, pudiera surgir alguna penalización ante alguna dependencia, porque el organismo, nosotros no vamos a penalizar a nadie, tendrás una no conformidad, un incumplimiento. Pero ¿qué pasa si llega una dependencia? ¿Qué pasa si llega Semarnat? ¿Qué pasa si llega la Secretaría del Trabajo? ¿Qué pasa si llega algún ministerio que cargue precisamente de estas leyes, estas cuestiones, ¿no? Pues ahí en México viene un tema de penalización, de suspensiones o incluso hasta retiros o cancelaciones de algunos temas, y obviamente eso va a afectar de gran manera a la organización. Ingeniero Jesús, ¿algo que quiera comentar? Ok, pues ingeniero Jesús, dígame, ¿existe? Me parece que estaba queriendo comentar algo, Jesús. Okay. Creo que se deshabilitó su micrófono. Adelante, por favor. Ok. Entonces, ingeniero Jesús, existe un término asociado que es oportunidad. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos, gestión de riesgos y oportunidad? ¿O son similares? Vamos a tratar de explicarlo. Déjenme poner algunos ejemplos. Fíjense que cuando comenzamos con toda esta parte de gestión de riesgos, bueno, lo que era algo similar, que era identificación de peligros antes, pues precisamente traía esa connotación negativa. Entonces, como que nos acostumbramos, y también la gente que ha manejado todo este tiempo la parte de STPS, de la Secretaría de Trabajo, pues tiene asociado el término riesgos siempre con cosas negativas. Pero bueno, la definición que nos dice 31,000 acerca de los riesgos, pues nos dice que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Pero es ahí donde empieza a ver la pequeña diferencia. Esta incertidumbre
Acuérdense, por ejemplo, cuando tenemos una curva y todas nuestras mediciones se hacen dentro de este mismo sistema, pues unas van a caer del lado izquierdo, otras van a caer del lado derecho, es decir, unas podrán ser negativas, otras podrán ser positivas. Déjenme dar un ejemplo así muy, con un dicho, dicen que a río revuelto, ganancia de pescadores. Eso quiere decir que precisamente cuando hay problemas, seguramente alguien también está ganando. Entonces, déjenme poner ahora otro ejemplo todavía aún más práctico. Ahorita con todo esto que está pasando, que nos tuvimos que aislar, que tenemos que hacer teletrabajo, hubo empresas que están ganando, que de hecho todo esto que ha sido horrible para muchos ha significado para algunas empresas pues un boom. Por ejemplo, todas las empresas dedicadas a la parte de paquetería en este momento están teniendo un boom muy fuerte y afortunadamente todas las empresas que están alrededor están creciendo. Todas las que se dedican a la parte de sellos, a la parte de cartón, a la parte de empaques, a la parte de distribución, están ganando en este momento. Entonces, ese riesgo que vimos, en realidad ha tenido partes negativas y partes positivas. Entonces, como lo marca 31,000, es date cuenta de qué cosas están pasando en tu entorno para que o puedas aprovecharlas o puedas tener algunas acciones para tratar de que no te afecten. ¿Sale? Entonces, en realidad, riesgo y oportunidad son dos partes de la misma moneda. Sí, es correcto, algo que efectivamente, como lo está comentando Jesús, en algunas ocasiones, y aquí va a depender mucho de la creatividad y el enfoque que puedan tener también cada organización. Y precisamente derivado de esos riesgos pueden surgir diferentes situaciones, ¿no? Vamos a poner algún ejemplo, ya nada más para poder diversificar los ejemplos que estamos viendo en este momento y que, bueno, a nuestra audiencia le quede, pues, claro, ¿no? Probablemente en un proceso de producción, o, bueno, por lo general en los procesos de producción, casi siempre existen cierto nivel de merma, cierto nivel de scrap, que va quedando como remanente de las mismas actividades que se van realizando. Si nos ponemos un poquito creativos, podemos visualizar o podemos tratar de identificar cómo podemos reaprovechar, incluso eso hasta puede servir como un tema benéfico para ISO 14001, ese scrap, y que no solamente sea un desecho que tenga que pasar la recolección y se lo tenga que llevar como un material peligroso o como algún material pues que ya va para destino final o la basura municipal. Entonces, siendo un tanto creativos, a mí me ha tocado ver cómo algunas organizaciones ese producto o ese scrap lo utilizan como parte de la materia prima para poder desarrollar otro tipo de producto o otro nivel de producto que también pudiera ser. O sea, va a depender mucho de cómo la organización lo empiece a visualizar, pero efectivamente esto tiene que ver con poder visualizar, con poder tener ciertos conocimientos, cierta visión de lo que se puede estar utilizando y, por supuesto, cierto conocimiento también técnico, ¿no? Pero bueno, aquí el tema y algo que la misma norma 9001 lo marca. ¿Cuál es el objetivo de gestionar las oportunidades? No es solamente identificarlas, como muchas veces sucede, donde se identifican riesgos y oportunidades desde el tema del contexto o desde el tema interno, ¿no? Sino que además tratar sí de gestionar los riesgos, pero tenemos que también abordar las oportunidades, porque una oportunidad, así como lo estamos mencionando, pues puede significar un incremento en ventas, puede significar desarrollo de nuevos modelos de negocio, de nuevas alternativas, apertura de nuevos mercados, etcétera, ¿no? Así lo marca la norma ISO 9000. Es el objetivo de poder abordar una oportunidad y no solamente quedarte con que, ya lo identifiqué, es una oportunidad, está bien, y me quedo cruzadito de brazos. Obviamente cada organización pues tiene que ser consciente de sus recursos, tiene que ser consciente con lo que cuenta, y de acuerdo a eso, pues podrá precisamente llevar a cabo este abordaje de esa oportunidad.
y lo mismo con los riesgos. Aquí sí es un tema pues importante, ¿no? Si tú identificaste dentro de los riesgos que hay un aspecto que te está dañando como organización, pues abórdalo, obviamente. Y yo siempre hago esta analogía. Tienes un resfriado, pues te tomas una pastilla, ¿verdad? Pues tienes un tumor, con una pastilla no lo vas a solucionar. Probablemente ahí sí necesites otros tipos de controles, incluso controles más robustos para poder reducir los impactos que pueda generar hacia la calidad o hacia lo que estés queriendo gestionar. Muy bien, entonces, ingeniero Jesús, ¿cuáles serían los pasos a seguir para poder identificar los riesgos? A ver, permítame un momento. Bueno, primero lo que necesitas definir son cuáles son tus objetivos. Porque a través de tus objetivos tú vas a definir, ahora sí, cuáles son los riesgos que vas a querer solucionar. Pero déjame decirte una pequeña situación. Fíjate que es muy importante definir que los riesgos deben tomarse en cuenta a través de lo que tú quieres gestionar, es decir, del objetivo que tiene tu sistema de gestión. Por ejemplo, no van a ser los mismos riesgos en cuestión cuando estés manejando la parte de calidad que cuando estés revisando la parte de seguridad, o incluso cuando estás revisando la parte de seguridad de la información, como es la 27000, los riesgos también no van a ser los mismos. Entonces, los pasos para identificar estos riesgos, déjame checar, déjame ver si tengo aquí algo definido. No sé si aquí me puedas apoyar tantito, Mario. Sí, por supuesto. Voy a retomar precisamente lo que estaba comentando Jesús. Me parece que parte de esto que está comentando tiene que ver con establecer el contexto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres gestionar? ¿Cuáles son los objetivos de gestión? Porque precisamente algo que yo a veces les pongo una analogía triste, si lo quieren ver, pero a veces, por si vamos a ver diferencias entre 9, 14 y 45. 9001 se centra en la gestión de la calidad. ¿Qué quiere decir? Que el producto cumpla con las especificaciones para poder desarrollar precisamente lo que está ofreciendo al mercado. Entonces, mientras el producto cumpla con esas características de calidad, probablemente si estás contaminando, no me importa tanto, ¿no? Probablemente si algún colaborador se lastima o se lesiona, pues hay por ahí un requisito que nos habla de ambiente para las operaciones, sí, pero tampoco no es una cuestión sobresaliente. ¿Por qué? Porque el objetivo, por lo menos para 9001, es la gestión de la calidad, que ese producto, que ese servicio cumpla con las especificaciones, cumpla con el tema de poder satisfacer la demanda o la necesidad para lo cual es contratado o es adquirido, ¿no? Vámonos hacia 14. Si el producto es chafa, si el producto no cumple con las especificaciones del mercado, no me importa. Si el servicio no lo cumple, tampoco me importa. Siempre y cuando tus actividades que desarrolles para ese producto no contaminen o en menor posible o en menor manera tú vayas gestionando esos riesgos ambientales, ¿no? Vámonos hacia seguridad, hacia 45. Si el producto es malo, tampoco. Pero ojo, que el trabajador no vaya a verse mermado del tema de salud, no vaya a verse afectado con su aspecto físico, incidentes, accidentes. Entonces, lo principal es determinar cuáles son los objetivos que quieres gestionar. Ese me parece que es el punto principal. El siguiente paso, pues, es identificar el alcance precisamente de lo que vas a gestionar, hasta dónde van a ir tus actividades de lo que tú pretendes gestionar. Va a ser todo el sistema, va a ser un proceso, van a ser diferentes cuestiones. Y entonces ahí es donde viene el tema del liderazgo y el tema del compromiso de la alta dirección, ¿sale? ¿Por qué? Porque algo que pasa muy comúnmente, y me ha tocado verlo, es que estas actividades son delegadas hacia alguna persona que a veces, en muchas ocasiones, no tienen los conocimientos necesarios para poder hacer.
correcta identificación. Entonces, la recomendación que siempre se hace es, pues trata de generar un grupo multidisciplinario. Lo que conocen los japoneses también, por supuesto, ya que defines el alcance, defines el proceso o las actividades que vas a gestionar, recorre el Gemba. ¿Qué es recorrer el Gemba? Conoce operativamente, conoce en piso, conoce lo que se está realizando, porque eso te va a permitir no solamente verlo de manera administrativa, sino que te va a permitir conocer cómo está funcionando o cómo es esa interacción y todas esas interfaces que se utilizan entre actividad y actividad, entre proceso y proceso. ¿Vale? Y bueno, posteriormente, una vez que se empiece a identificar, el siguiente punto, y me estoy yendo un poquito cargando, bueno, más o menos así lo va definiendo la norma, es clarifica y determina los criterios para la calificación de esos riesgos. Porque aquí viene un poquito el tema, y parecería que me voy a contradecir con lo que dije hace un momento, sin embargo, lo voy a clarificar. Por ahí, si no me acuerdo, Stephen Covey, el autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, decía en su primer hábito, primero lo primero. Me parece que ese es el primer hábito. Si estoy mal, me corrigen, por favor. ¿Qué es lo primero? Lo primero, pues si tú ya identificaste de acuerdo a tus criterios y de acuerdo a tus objetivos, ¿cuáles son los riesgos más significativos que te impactan más con esos objetivos que tú como organización quieres lograr? Es donde tienes que poner mayor énfasis, mayor empeño, mayor control sobre esos temas de riesgos. Eso no quiere decir que los que son menores o de menor riesgos los desatiendan, porque al final de cuentas el enfoque en riesgos, su objetivo es reducir ese nivel de incertidumbre a lo más que se puede. Y en términos económicos, sabemos que una organización a un menor nivel de riesgo, mayor valor económico dentro del mercado. Entonces, esa es la finalidad precisa del tema de gestión de riesgos. Y bueno, el resto, pues, creo que tiene que ver, una, con ya establecer los controles que se van a realizar, evaluar si esos controles están funcionando, y regreso a la analogía del doctor. Te establece un tratamiento, el doctor no te dice, bueno, pues que le vaya bien, ¿no? El doctor normalmente lo que te dice es, bueno, y regresas en 15 días o regresas una vez que termines el tratamiento. ¿Para qué? Para revalorar. Para valorar que precisamente esos riesgos o esas cuestiones que tiene el paciente, en este caso la organización del proceso, fueron efectivos. Si fueron efectivos, entonces debe haber un seguimiento, ¿vale? Debe haber un monitoreo hasta que ese proceso o ese control ya se logra establecer como parte del día a día de las actividades de la organización. Y eso se hace mediante 2 cuestiones. Una, la integración de estos controles al sistema de gestión, que quiero decir, a tus procesos, a tus procedimientos, a todas las actividades que estás llevando a cabo. ¿Por qué? Porque si solamente los dejas a nivel acción, entonces ya no es sujeto o va a costar más trabajo darle un seguimiento a través de una evaluación. Y la misma norma, que esto es un tema que vamos a hablar más adelante, en algún otro webinar, pues nos dice, mira, aquí tienes una herramienta que es las auditorías internas para que puedas constatar que tu sistema de gestión se mantiene, ¿sí? Y cumple con los requisitos de la norma. No solamente es para que hagas una auditoría al año, sino que es una herramienta para que puedas ir monitoreando precisamente que esos controles se están aplicando. Sí, fíjate que ahorita se me había olvidado un punto importante. 31,000 también se apoya de otra norma, que es la 31,010. En esta norma te da una serie de técnicas, y entre ellas una técnica para identificar riesgos. También te da algunas técnicas para determinar cuáles son los factores de esos riesgos, para determinar, para que puedas hacer la entrevista de todas las partes interesadas. Entonces, yo creo que también la solución va por ahí. Es decir, ya que tú definiste los objetivos, definiste hacia dónde vas, definiste quiénes son los expertos que te van a estar apoyando en la definición de riesgos, pues ahora sí, vamos, hacemos una MEF, hacemos un checklist con las cosas que pueden estar afectando a los procesos. Incluso 9001, yéndonos a esa parte, no te pide, por ejemplo, una técnica en específico.
a mí me gusta muchísimo platicar con los responsables de cada área y preguntarles, oye, aquí, ¿qué hiciste que casi provocas un desastre en la empresa? Oye, ¿qué hiciste que casi tu cliente pudo haberte reclamado algo? Y entonces no sabes la de broncas que te empiezan a decir. Incluso cuando presentamos esos trabajos a la dirección dice, no me digan, no me habían dicho esto, pero pensándolo bien, aparte también ha pasado esto. Oye, y te dan una lista de riesgos que tú dices, miren, ya tenemos un montón de cosas o de material para trabajar en controles que nos ayuden a mejorar, no nada más la probabilidad de que pase, sino a mejorar la productividad de la organización. Entonces, volviendo, no solamente existe la 31010, de hecho, muchas normas también te dicen, oye, pues si quieres gestionar los riesgos, atiende a esta otra norma. Y bueno, un ejemplo, por ejemplo, es la 27005, que es la parte de riesgos para la parte de seguridad de la información. O la parte, acaba de salir ahorita una norma, déjenme ver, por aquí tenía el número, que es acerca de la gestión de los riesgos legales, salió apenas este año, que es la 31.022, para ver exactamente los riesgos legales, cómo manejarlos. Entonces, pues sí es importante mantener y definir cómo vamos a encontrar esos riesgos. Bueno, y por último, ¿alguna recomendación que nos puedan dar para que las empresas puedan identificar sus riesgos? Ingeniero Jesús. Bueno, como lo comentaba, usar diferentes herramientas es muy importante. 31010, desgraciadamente todavía no está en español, la nueva versión, pero te da una serie de elementos, o sea, desde la parte de un checklist para enlistar todos los riesgos que pueda haber, hasta el clásico de Ishikawa, que me permite encontrar cuáles son los factores de estos riesgos. Y bueno, pues también algunos métodos para controlarlos. Muy bien. Bueno, yo algo que cuando damos algún tipo de taller, algo que siempre les invito a hacer es, no importa tanto la herramienta que quieras utilizar, me parece que más bien tiene que ver con el método que van a utilizar las organizaciones e incluso se vale que la misma organización pueda tropicalizar o pueda adecuar alguna herramienta a su conveniencia. ¿A qué digo a su conveniencia? No que se vayan con lo mínimo. Voy a poner un ejemplo, por decir, me parece que tal vez haciendo un ejercicio donde podamos mapear o tener bien mapeado un proceso para ver todas las interacciones y después a cada actividad de las que se va viviendo en ese proceso lo sometemos a un análisis de Ishikawa, podemos evaluar las diferentes variables que plantea Ishikawa, como es la mano de obra, el método, medio ambiente, maquinaria, etc. Y empezamos a ver cómo funciona esto, cuáles son las posibles cuestiones que pudieran afectar a que en esa actividad surgiera alguna situación que pusiera en peligro el aspecto que queremos cuidar. Entonces creo que pudieran hacer con esa dinámica, probablemente hacer algo un poquito más robusto en cuanto a su análisis de riesgos, porque algo que pasa muy común puede ser o la falta de tiempo, o la falta incluso de visión, de poder decir, algo que me ha tocado ver en muchos casos es que le avientan la bolita al encargado del área. Tú eres el gerente del área, tú haces el análisis de riesgos. Bueno, resulta que el señor está saturado de chamba y además el señor también es parte de esa problemática y a veces la misma ceguera de taller te hace hacer que ya no veas cuáles son las situaciones que están generando precisamente esos problemas, ¿no? Entonces, me parece que tal vez siguiendo alguna dinámica de esta forma, teniendo una guía que les pueda apoyar precisamente para poder desarrollar estas actividades, pueden enriquecer el tema de los análisis de riesgo. Y otra, por lo general, cualquier no conformidad, cualquier queja, cualquier situación que se presenta no deseada por parte de la organización, ameritaría voltear a ver tus análisis de riesgos, porque por lo general tiene que ver con algunas situaciones. Una,
que no se ha establecido un riesgo. 2, sí se estableció un riesgo, pero no existe un control. 3, sí existe riesgo, sí existe control, pero no son controles apropiados. Y la parte que yo siempre digo, no han determinado riesgos residuales, donde muchas veces pasa es, si no se supervisan esos controles al mediano plazo, o al corto plazo incluso, esas actividades se dejan de realizar. Entonces, creo que ahí serían algunas recomendaciones que pueden utilizar nuestros amigos para poder ir gestionando el tema de sus riesgos, precisamente. Okay, muy bien, pues muchas gracias. No sé si quieran comentar algo más acerca de este tema de gestión de riesgos. Ingeniero Jesús. No, ahorita no. No sé si de repente hay alguna pregunta. Bueno, tenemos aquí algunas preguntas de nuestros amigos en Facebook. Nuestro amigo César Aguilar dice: felicidades al ponente, me imagino que a ti, Jesús. Gracias. Y hace la pregunta: ¿quién regula aquí en México el accionar de un análisis de gestión de riesgos y cómo solicitar un análisis de riesgos? Ok. En este momento, como estamos hablando de las certificaciones dentro de las normas, pues quien debe reunir a la parte de gestionar los riesgos, pues es la misma organización, y la organización debe reunir a quien sabe del manejo de los riesgos. Es muy común que los operadores, bueno, vamos a hablar de riesgos operativos, sepan qué cosa está doliéndole a una máquina, le está doliendo a un proceso, le está doliendo a la materia prima, pero a veces no les damos el foro para que lo expresen. Entonces, bueno, la organización debería tener o definir estos mecanismos en donde la gente pudiera aportar esos riesgos que van detectando para que pudiera tomar la empresa acciones. De hecho, eso es parte de la metodología, definir los canales de comunicación. Ahora, ¿quién vigila que se apliquen los controles adecuados? Ojo, pues también la organización a través de todo su sistema de gestión, revisando si se están cumpliendo con los objetivos o si el que se hayan, el que estos riesgos o la presencia de estos riesgos está afectando al cumplimiento de los mismos. Ahora, por otra parte, de repente en las auditorías que realizamos, ya como parte externa, también una de nuestras misiones o de nuestras obligaciones es ir pensando precisamente en los riesgos. Revisamos cualquier proceso, revisamos a dirección, aparte de los criterios que me marca la norma de revisar en dirección, también debo estar pendiente si encuentro, si percibo algún riesgo de que no cumplan de alguna forma sus objetivos, y mi obligación como auditor es estar marcando, estar apoyando para que la organización pues también vaya ajustando sus procesos. Muy bien, gracias, Jesús. Tenemos otra pregunta de nuestro amigo Seiner Gentop, desde Perú. Dice: ¿cuál es el valor estratégico que brinda tener un sistema de gestión de riesgos en una organización? Ok, creo que el valor estratégico no lo habíamos mencionado, pero el tener un sistema de gestión de riesgos lo que hace es que te da o te da el poder de tomar decisiones y tomar decisiones orientadas, no solamente decisiones de vamos a arrancar la máquina 1 que teníamos meses de no operar. No, es una decisión estratégica. Vamos a arrancar, pero el riesgo es que la materia prima que se ha comprado no ha sido la que tradicionalmente viene. Vamos a arrancar, pero con esta orientación. El mercado me está exigiendo que no deje de vender este producto, pero después del análisis de riesgos yo sé que ese material se va a escasear y entonces tengo que empezar a investigar nuevos materiales. Entonces, ese es el poder que te da una gestión de riesgos. Esa es la ventaja estratégica que te da. Muy bien. Y bueno, por último, nuestra amiga Isabel Buendía nos dice: utilizamos siempre el AMEF, sin embargo, lo que decimos que no va a pasar es lo que suele suceder.
¿Esto podría interpretarse como que la gestión está siendo realizada de manera incorrecta? Ese es muy buen punto. No necesariamente. Lo que puede pasar muchas veces, acuérdense que en la parte de gestión de riesgos, cuando tú estás analizando, cuando estás revisando, el conocimiento también es un punto muy importante. Muchas veces creemos, y está mal que lo pensemos así, creemos que tenemos cierta intuición para descubrir los riesgos. En realidad no es una intuición, en realidad es el aprendizaje que tenemos a lo largo de todos los años y que estamos internamente mezclándolo con las características que vemos en el desarrollo del proceso, con el aprendizaje que tenemos de toda la literatura técnica que tenemos, el aprendizaje de las reacciones del personal, todo eso de repente al mezclarlo, a lo mejor internamente sabemos que se está orientando hacia un peligro, hacia un riesgo y que podemos buscar evitar. Sin embargo, cuando alguno de esos elementos nos falla, es cuando de pronto creemos que fallamos en la detección de riesgos. Pues no, la parte de detección de riesgos también lo dice la norma, debe ser iterativa. Es decir, la hacemos hoy con la experiencia que vamos ganando, la hacemos dentro de 2 meses o dentro de 6 y sabemos si tenemos nuevas cosas que detectar por toda esa experiencia que vamos tomando. Si hoy nos equivocamos, no necesariamente quiere decir que estamos mal, es parte del proceso que nos marca la mejora. Dentro de 6 meses procuramos meter esa parte y volver a definir y a valorar esos riesgos. Por eso, por ejemplo, cuando salió el meme clásico de, oh, Foda, te fallé porque no detecté lo del COVID o de esta enfermedad, pues no es cierto. O sea, en realidad no teníamos el conocimiento suficiente para pensar que iba a haber un riesgo así. Pero ahora, ya con este conocimiento, pues podemos definir, cabe la posibilidad de aplicar algunos métodos, cabe la posibilidad de aplicar o de prever, no sé, ahorros para la empresa, algo. Puede ser que sí o puede ser que no, pero eso lo tiene que definir lo tienes que definir en el momento que hagas nuevamente la detección y la valoración de los riesgos. Muchas gracias. Licenciado Mario, ¿algo más que quiera agregar? Pues ya para ir cerrando, veo que todavía algunos amigos nos están haciendo algunas preguntas aquí en Facebook. Vamos a darle respuesta más adelante a través de ahí del mismo chat. Agradecerte, Jesús, muchísimo. Como siempre, es un placer poder platicar contigo, un agasajo poder estar conversando y sobre todo tú con tanta experiencia que tienes, que nos puedas apoyar y puedas compartirle a toda nuestra audiencia, a nuestros amigos, precisamente un poquito de todos esos años que tienes en el sector. Yo, por último, quisiera agregar y comentar, siempre trato de dejar esa semillita en todos nuestros amigos que nos están escuchando, nuestros clientes, nuestros auditados. La gestión de riesgos, así como los requisitos de la misma norma, traten de encontrarle un sentido. Si el sentido es solamente llegar a un papel por el hecho de poder contar con la herramienta para poder acceder a ciertos mercados, bueno, me parece que les va a costar muchísimo más trabajo ver esa herramienta como una herramienta estratégica, como una herramienta de gestión empresarial, y pues será un gasto en algún momento, o así lo estarán visualizando, como un gasto y no como una inversión, que realmente el hecho de contar con un sistema de gestión de calidad o un sistema de gestión ambiental o un sistema de gestión, pues tiene una finalidad. La finalidad es precisamente poder reducir esas cuestiones negativas para poder aumentar lo positivo y que la organización porque eso sí es una cuestión que las mismas normas así lo establecen, pues les apoya a través de su sistema de gestión a lograr sus objetivos y a lograr el éxito sostenido de la misma. Pues agradecerle también a toda nuestra audiencia, a todos nuestros amigos que nos estuvieron visualizando, que han estado haciendo preguntas, y bueno, pues recordarles que la próxima semana tendremos también una cita. Y es en punto de las 4 de la tarde. Tenemos el webinar Identificando los Riesgos, así que no se lo vayan a perder. Uno de nuestros auditores vendrá a dar ese fabuloso webinar. Por favor, acompáñanos la próxima semana.
Agradezco mucho a nuestros invitados el día de hoy. Estuvieron increíbles. Muchas gracias por habernos acompañado. También les recuerdo que tenemos un 20% de descuento en certificación inicial. Cualquier información pueden contactar a cualquiera de nuestros asesores comerciales. Muchas gracias, amigos ATC comprometidos con el desarrollo de su organización. Les desea un feliz fin de semana. Hasta la próxima. Hasta luego.